El comentario de los versos raíces comienza con la razón por la cual tenemos que desarrollar la meditación, tenemos que desarrollar la concentración. Y por lo tanto tenemos que pensar cuáles son los obstáculos para desarrollar la calma mental. Por lo tanto, este capítulo habla sobre el desarrollo de la concentración, el desarrollo de la calma mental. Muestra cuál es la razón por la cual tenemos que desarrollar la calma mental y cuáles son las condiciones adversas que impiden el desarrollo de la calma mental. Y aquí enfatiza la importancia de la calma mental y demuestra la importancia de la calma mental. Por lo tanto, primero nos muestra cuál es la razón por la cual tenemos que desarrollar concentración y nos enseña a saber reconocer las condiciones adversas que nos impiden a su desarrollo. La razón es porque si no desarrollamos concentración, no desarrollaremos la flexibilidad física y mental que resulta de la calma mental. Y si no desarrollamos la calma mental, tampoco podremos desarrollar la bodhicitta de forma perfecta y la vacuidad, la sabiduría que comprende la vacuidad de forma perfecta. Lo que realmente nos beneficia la calma mental es eliminar las aflicciones más burdas. La calma mental elimina las aflicciones burdas. La forma de eliminar, realmente lo que tenemos que realizar, es eliminar la mente del plano del deseo para poder llegar a las mentes, desarrollar el estado mental del plano de la forma y el plano sin forma. Incluso practicantes no budistas, los hindúes por ejemplo, consideran la práctica de la calma mental imprescindible. Porque cuando no tenemos calma mental, habitamos el plano del deseo, y en el plano del deseo las aflicciones son muy burdas. Cuando estamos controlados por las aflicciones burdas, experimentamos mucho sufrimiento, sufrimos mucho. Cuando te das cuenta de ello, cuando te das cuenta que estás controlado por las aflicciones burdas, ves que estás todo el tiempo experimentando sufrimiento del sufrimiento, sufrimiento del cambio, sufrimiento compuesto que todo lo abarca. Ves que el plano del deseo es muy burdo y que hay mucha más paz en el plano de la forma y en el plano sin forma. Y entonces ya comienzas a pensar en renacer en el plano de la forma. Pero para poder renacer en el plano de la forma tienes que eliminar las aflicciones burdas del plano del deseo. Sobre todo porque cuando eliminas las aflicciones burdas, eliminas sobre todo el enfado. De hecho, los seres que habitan en el plano de la forma y el plano sin forma no se enfadan.
son solamente los seres del plano del deseo los que se enfadan, los seres del plano de la forma y el plano sin forma no se enfadan. Entonces, los practicantes de la calma mental perciben el plano del deseo como algo muy burdo, porque hay aflicciones muy burdas, y ven el plano de la forma y el plano sin forma como un lugar de paz, un estado de paz. Y es así la razón, y esta es la razón que tienen principalmente los practicantes no budistas para alcanzar, para desarrollar la calma mental. El objetivo de los practicantes no budistas como los hindúes es alcanzar la paz del plano de la forma y el plano sin forma. Sin embargo, este no es nuestro objetivo, esta no es nuestra motivación al desarrollar la calma mental. Nuestra motivación para desarrollar la calma mental es eliminar por completo las aflicciones. No solamente eliminar las aflicciones burdas, eliminar las aflicciones de raíz. Porque incluso si eliminas las aflicciones burdas, tienes que seguir renaciendo. Pero si eliminas la raíz de las aflicciones, ya no tienes que seguir renaciendo. Por lo tanto, el objetivo de alcanzar la calma mental dentro del budismo es eliminar de raíz las aflicciones. Por lo tanto, primero hay que desarrollar la concentración unipuntual, que surge de que es el resultado de la calma mental, y sobre ello desarrollas la visión superior que comprende la vacuidad. Es así como llegas a la unión de calma mental y visión superior. Y hay que hacerlo con el objetivo de abandonar las aflicciones. La primera estrofa dice: tras desarrollar el entusiasmo de este modo, debo estabilizar la mente en la concentración meditativa, pues la persona cuya mente está distraída mora entre los colmillos de las aflicciones mentales. La primera línea del segundo verso dice, de la segunda estrofa dice: con el retiro del cuerpo y la mente no surge la distracción. Primero dice, tras desarrollar el entusiasmo de este modo, con lo cual indica que en el capítulo anterior he explicado cómo se desarrolla el deleite por la virtud, en otras palabras, el esfuerzo entusiasta. Una vez que ya hemos comprendido eso, que podemos desarrollar el esfuerzo entusiasta dotado de los 4 poderes, esto es lo que hay que hacer a continuación. Y sigue explicando. De la misma forma que decimos, después que haya comido, voy a hacer tal y tal y tal. Pues esto sí. Entonces, una vez que hemos desarrollado el poder del esfuerzo entusiasta, ¿cómo vamos a desarrollar la concentración? Primero, ¿qué es la concentración? La concentración es la mente que puede enfocarse unipuntualmente en un objeto. La mente que puede concentrarse unipuntualmente en un objeto virtuoso es concentración, o es un sinónimo, estabilización meditativa. Y una vez que he enfocado mi mente unipuntualmente en un objeto virtuoso, ¿qué es lo que vendrá?
그 기회 매발에 찌주도 냐마 샤 되네고서 근데 가르니 모르스나 지워도 거기 모르스. Lo que vendrá será la laxitud y la excitación, 남의 얘기를 la distracción, 아니 무벌이 el sueño, 지원을 la laxitud. 어제다 나의 제 고여바제 아니 초월이 그랬어. 대신 토야 주고 그랬어. 토벌이야. Vendrán mentes como, estados mentales como la distracción, una mente dispersa y la excitación. Estos tres estados mentales están caracterizados por tener un exceso de energía. Son estados mentales con un exceso de energía. 세야 토벌 주고 그랬어. 되게 기회 미버들 제주도 판 매니저 넘버 인지 주고 그랬어. Cuando la mente tiene un exceso de energía, se distrae, se va a otros objetos, se dispersa. 다녀 마을이 주고 그랬어. 기회 미버를 제주도 계산 제주도 냠바 샤인도 좀 아니 니다 무바다 그리고 니다 무바다 지원 등어디 마을 주고 그랬어. Otra cosa que puede suceder cuando estemos concentrados en el objeto es que haya una falta de energía mental y entonces surgirán estados mentales como el del sueño, el letargo o la laxitud. 어다 딜레이나 아니 냐세 마을 셈디 마 shum르도 좀 봐. 제가 미세버 차려. Y cuando surgen estos estados mentales que carecen de suficiente energía, no podremos recordar claramente, poner la atención claramente en nuestro objeto. 일이 세번을 차려. 아주 인구를 인구도 아니 세번을 차려. Cuando comienza a llegar el sueño, no vemos el objeto de concentración claramente, se va difuminando. 제가 인세되게 신내적이 제래. 녀모적 이시거든. 제가 이시도 말해. 인라 녀모적 기회니 미기회니 녀모적 이여봐. En este caso, el sueño al que se está refiriendo aquí, que es un obstáculo para el desarrollo de la calma mental, es un sueño afligido, porque hay tres tipos. Puede ser el sueño afligido, un sueño neutral o un sueño virtuoso. 어떤디 단다 님디 인레브나 녀모적 인데레스나 아니 잡아 제주 미버티 제사. En cuanto surge el estado mental del sueño afligido, nos olvidamos completamente del objeto en el cual estábamos meditando y lo perdemos. 제가 띵지 피기 기회 매발 지인지 때라 생 투에 남은 거기 다지 나게 신주지 생 마월 거기 신주지. Por lo tanto, cuando estamos concentrados en un objeto virtuoso, hay factores mentales que tienen un exceso de energía y factores mentales que carecen de suficiente energía. Uno nos lleva a la distracción y otro nos lleva a no ver claramente nuestro objeto. 다들이 아니 지와도 고베되게 아니 남에게 샘디 예수나 아니 사다 예 사냥이 거 코상거리 코녀버렸어. 남에게 샘디 예수나 샘디 예수나 아니 상보다 예수 사냥나이 레려. Cuando la mente se distrae, cuando surge o bien la laxitud o la excitación y la mente acaba distrayéndose, se distrae hacia cosas virtuosas o hacia cosas buenas o hacia cosas malas. O nos ponemos a pensar o a juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo. Esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no me gusta. Y comenzamos a discriminar entre los seres y a pensar en ese es mi amigo, ese no es mi amigo, ese me cae bien, ese me cae mal. Mientras que cuando la mente está concentrada en su objeto, no tiene tiempo, no se preocupa de pensar o discriminar o juzgar entre lo bueno y lo malo, porque está concentrada solo en eso. 어디서 그렇지다. 디쇼르체스 세마 징외다. 니다 모바다. 도솔라 쇼체스. 쇼체. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que pacificar esos factores mentales de la laxitud y de la excitación. 다
디 시워지라 코코바다 남이도 뭐도 시워지라 아니 거의 녀모 가라에서나 아니 괜시스 되라이바 제가 신신티 되고 그래서. Y si nuestro objetivo es pacificar la excitación y la laxitud, tenemos que usar antídotos. Y como he mencionado anteriormente, los antídotos son la atención plena y la introspección. 기회 미바티라 젬베 심바치 미바티 기회 미바티 젬바티게 심바치 이 기회 미바티 젬바티게 심바치. La atención plena, o en este caso, mejor dicho, la memoria, es la que retiene el objeto virtuoso, es la que recuerda el objeto virtuoso. 다 젬베 심바텔라 아니 기원이 모두 고반이 모두 모반이 모두 쉬신 잘치고 다자치. Y luego, la introspección es la que está vigilando simultáneamente si viene la laxitud, si viene la excitación. 빼다서도 알아서 과음을 교인들 제가들 세제도 검교인들 좀봐 생 가서 야 탐보 조그리 약간씩 마보 있는 Si nosotros hacemos un experimento, cerramos los ojos y meditamos, veremos que cuando estamos concentrados a veces la mente se excita y se distrae y otras veces carece de suficiente energía mental y se va durmiendo. Y por lo tanto, en el último caso, no podemos ver el objeto de forma muy clara, se difumina. Realmente siempre que meditemos, el objeto debería de ser muy claro, deberíamos de percibirlo, de verlo muy claramente. Si estuviésemos, por ejemplo, meditando en la imagen de Buda Shakyamuni, enfocados en la imagen de Buda Shakyamuni, deberíamos de ser capaces de verla con la mente, de percibirla, de visualizarla muy claramente. Desde el lado de la mente debería de ser capaz de estar muy clara para poder visualizarlo muy claro y enfocarnos ahí unipuntualmente. Y deberíamos de verificar cuánto tiempo somos capaces de permanecer concentrados en esa imagen sin distraernos, sin que surja la excitación y la laxitud. Entonces tenemos que la meditación tiene que estar dotada de dos cualidades: ser capaz de enfocarnos unipuntualmente durante bastante tiempo y de que el objeto aparezca de forma clara. Cuando tratamos de concentrarnos, pero no somos capaces de permanecer concentradas en esa imagen y nos distraemos, eso es excitación. Como cuando, por ejemplo, estamos meditando y de repente nos acordamos del trabajo, de la comida, de lo que tengo hambre. En cuanto nos ponemos a tratar de concentrarnos, de enfocarnos en algo, enseguida nos distraemos. La mente no se queda en su sitio, sino que va de un sitio a otro, de aquí a allá. Eso es la distracción. Eso hay que frenarlo, hay que frenar la distracción y hacer que la mente se enfoque, enfocarla en ese punto. Y ver cuánto tiempo soy capaz de permanecer enfocada en ese objeto. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Es así como voy habituando mi mente con este proceso y así es como eventualmente se alcanza la calma mental. Por lo tanto, se dice que cuando la mente
que cuando la mente se distrae, empiezan a surgir muchos pensamientos conceptuales sobre lo que es bueno y lo que es malo. Pero debemos ser capaces de frenar esa distracción en cuanto surge. Y la forma de frenar esa distracción es a través de la introspección y de la atención plena. El frenar esas distracciones es a lo que se refiere cuando habla del aislamiento, de la solitud, aislamiento, soledad, de la soledad física o la soledad mental, o el aislamiento físico o el aislamiento mental. Y aunque no podamos llegar a realizar un aislamiento físico, al menos tenemos que tratar de realizar un aislamiento mental. Cuando se habla del aislamiento físico, nos referimos a cuando las personas se van, por ejemplo, en lo alto de una montaña y a permanecer solas mucho tiempo, en soledad mucho tiempo. Por ejemplo, si os vais a Oselinda a meditar, es un lugar solitario, es un lugar vacío donde no hay personas y por lo tanto podéis permanecer en aislamiento físico. Pero hay que meditar, porque si no meditamos no va a ser posible conseguirlo. Permanecer al menos una semana de retiro, 2 semanas de retiro, tratando de desarrollar la calma mental. Pero en una ciudad como esta no se puede desarrollar la calma mental. Nunca en la vida. Porque incluso cuando estás en casa hay mucho ruido. Incluso si tú en tu casa estás en silencio, llegan los ruidos de fuera. Personas hablando, los coches pasando, niños llorando, hay ruidos todo el tiempo. Por lo tanto, un lugar de aislamiento correcto sería un sitio, por ejemplo, en la montaña, donde no hay ruido, donde no hay personas, donde no hay enemigos, donde no hay ruidos de aviones tampoco. Porque incluso si estuviésemos en lo alto de una montaña meditando y hay aviones, el ruido de los aviones pasando todo el tiempo, tampoco sería un lugar correcto, un lugar adecuado. Pero si vamos a aislarnos y nos vamos a retirar a, por ejemplo, un bosque, tiene que ser un sitio donde no estemos en peligro de ser atacados o por animales, o que vaya a haber una inundación, o que pueda haber un incendio, un sitio que estemos a salvo. Un sitio donde tampoco haya mucha humedad, porque si hay mucha humedad en el lugar tampoco podrás estar mucho tiempo. Si te vas a una cueva y hay mucha humedad en la cueva, no vas a poder estar mucho tiempo y por lo tanto no alcanzarás la calma mental. Por lo tanto, tenemos que encontrar, para alcanzar la calma mental, un lugar que esté libre de este tipo de impedimentos. Si encontramos un lugar que reúna todos los requisitos, un lugar de retiro, entonces podremos también retirar el cuerpo. Pero no es suficiente solamente con encontrar un lugar correcto, adecuado de retiro y retirar el cuerpo. Porque aunque encontremos el lugar de retiro perfecto, retiremos nuestro cuerpo, todo está
en silencio y la mente pensando todo tipo de cosas, pensamientos conceptuales todo el tiempo y estando descontentos todo el tiempo, así no vamos a conseguir nada. Por eso lo principal es retirar la mente, el aislamiento mental. Por eso necesitamos reunir estos tres requisitos para alcanzar la calma mental. Necesitamos un lugar de retiro, necesitamos retirar nuestro cuerpo, aislamiento físico, y retirar nuestra mente, aislamiento mental. Y así si reunimos estos tres requisitos, entonces podemos estar todo el tiempo que queramos, 1 mes, 1 año, 3 años. Tenemos que experimentar, tenemos que practicar. Incluso si no podemos estar 3 años o 1 año o 1 mes, al menos 1 semana, sí que podemos probar, porque tenemos que probarlo. Tenemos que tratar de al menos estar de retiro 1 semana al año. Y durante esa semana de retiro tenemos que meditar sobre todo aquello que hemos aprendido durante el año. Por ejemplo, podemos meditar en calma mental, visión superior, compasión, bodhicitta. Podríamos estar 1 semana entera solo meditando en compasión. O 1 semana meditando solo en amor. Deberíamos de meditar en amor todo el tiempo, de hecho. 1 semana entera meditando para desarrollar bodhicitta. O 1 semana entera meditando para desarrollar la sabiduría que comprende la vacuidad. O hacer meditaciones de repaso sobre el Lamrim. Repasar todo el camino hacia la iluminación desde la mañana hasta la noche. O ir repasando todas las etapas de desarrollar bodhicitta y todos los caminos y los bumis. En una semana podríamos hacer eso. Porque cuando hacemos eso nos estamos familiarizando y todo esto va sobre familiarizar la mente. Por eso tenemos que tratar de hacerlo al menos 1 vez al año o 2 veces al año, si podemos, y reunir estos 3 requisitos del lugar de retiro, retirar el cuerpo y retirar la mente. Pero si estamos todo el año aquí en Barcelona, en la ciudad, nunca podremos reunir estos 3 requisitos. Ya lo sabéis todos vivís con el ruido todo el tiempo aquí en la ciudad. Para poder escuchar las enseñanzas y contemplar las enseñanzas, un sitio como este es perfecto, es muy bueno tener un centro en la ciudad, pero para poder desarrollar la práctica que se habla en este texto de la calma mental, hace falta un lugar de retiro, retirar el cuerpo y retirar la mente. Y como dice el primer verso de la segunda estrofa, con el retiro del cuerpo y la mente no surge la distracción. Y lo dejamos allí.
Mandala corto, página 100. 이만 이게 참 재미라. Sadhivo